Nuestra vida espiritual también debemos buscar, sí, por medio de la palabra, edificar en una base que sea la palabra. Quizás hay muchos libros que tengan allí experiencia, pero la palabra del Señor es la que da una base a cada cristiano. Por eso los que van comenzando en la iglesia queremos también con vida abundante, y participe también, súmese, porque esto va a traer una base también espiritual. Y hablando de lo que estamos compartiendo, hemos empezado en el año 2010, lo conocí a Olicio Martínez. ¿Se acuerdan de Olicio Martínez? Sí. Ya lo quiero invitar, pero no puedo enganchar a Olicio porque ahora está ya en Mariano Acosta, me dice. Pero siempre... Pero él viene para las pruebas, él es el que viene para las pruebas, pero bueno, me dijo, contá conmigo, pero en otra reunión que no sea domingo, porque él está pastoreando allí en Mariano Acosta, si no me equivoco, cerca, cruzando Merlo. Pero bueno, gracias al Señor, hablando de esto, hace 2010 por ahí lo conocí a él, y ahí arrancamos, y tenemos una linda relación con Olicio, ¿no? Siempre nos juntamos a tomar un cafecito, y nos dio esta puerta también de poder conocer al rector de Fiel, nuestro amigo de la casa, el pastor Carlos López, que hoy está con nosotros. Es una bendición con su esposa. Bienvenido. Un gusto conocerla, la esposa. Porque la otra vez había venido solo. La otra vez sí, fui con Alicia, ella no había venido. No, la chiquita no vino. No, yo me acuerdo. Pero no, sí, realmente es una bendición. Así que es un privilegio, pero lo digo porque él es una persona sencilla, no por congraciarme con él, pero es una persona que realmente ha hecho este tiempo, así que es una bendición. Y hoy, ¿qué le parece si abrimos nuestro corazón para recibir lo que el Señor tenga en este lugar para nosotros? Una palabra de parte del Señor. Así que les invito a dar las palmas al Señor, y voy a estar invitando al pastor Carlos López, rector de Fiel. Bueno, gracias Pastor Gabriel, gracias Pastora Débora por recibirnos nuevamente. Y me quedé pensando cuando se había venido solo o no, la verdad que no recuerdo. Recordé un caso, en nuestro tiempo en Nicaragua, había una hermana en la iglesia que siempre que íbamos a la iglesia me preguntaba, ella es su querida, por mi esposa, si ella era mi querida. Y yo le decía, sí, claro, es mi querida. Y entonces una vez, uno de esos días, fue la primera semana que estábamos en Nicaragua, un hermano me dice, ¿vieron esos hermanos que le dan la introducción? Y dice, mira, si pasa esto, hace esto, si tenés cuidado con esto, no salgas acá, no salgas allá. Y me dice, si alguien te dice, si Miriam es tu querida, decirle que no. Uy, yo ya dije que sí, que era mi querida. Y yo ya metí la pata. Y digo, ¿qué significa mi querida acá en Nicaragua? Bueno, dice, es la amante. Entonces, bueno, tuve que dar explicaciones después del público de que era mi esposa y también mi querida. Pero bueno, hoy vine con mi querida, así que le dije a Miriam. Saludar, pero ella dice, no, yo prefiero saludar en el pasillo, así que bueno, ahí seguramente luego va a saludar, pero bueno, es una alegría estar con ustedes, queridos hermanos. Le decía al pastor que yo recordaba cuando estuvimos en una iglesia por acá cerca, ¿no? Una iglesia pequeñita, bueno, un templo, un lugar mucho reducido, pero muy lindo, siempre con el cariño de siempre. Y después de la pandemia verlos acá, qué alegría. Y la próxima vez que nos veamos, quién sabe. Qué bueno es el Señor, gracias.
Bueno, y es una alegría estar con los hermanos y hermanas, con los estudiantes de FIED. Siempre recordamos esta congregación, además por el cariño y el respeto que tenemos con los pastores, también por los buenos estudiantes de la congregación. Y Mauricio siempre me dice, voy para allá, o están estudiando tal cosa, así que muy buenos estudiantes tienen acá, pastores, muy lindos estudiantes. Bueno, vamos a la palabra, ¿les parece? Sí. Bien, los niños, si pueden pasar a la escuela dominical o a las clases. Tranquilo, bochinche no vive. Bueno, ahí se fueron los niños a sus clases. No sé si usted ha estado pendiente o no, pero recientes publicaciones en portales de noticias, varios, se han de alguna manera referido al estado de ánimo de los argentinos. Y claro, venimos de un contexto de crisis muy difícil, que fue la pandemia. Pasamos mucho tiempo encerrados, quizá más de lo normal. Sufrimos pérdidas de seres queridos, pérdidas laborales, pérdidas de todo tipo. Si a eso le sumamos la crisis política que vive nuestra nación, con una grieta que parece insalvable, con violencia, inseguridad, y ni hablar de la crisis económica, ¿no? Una crisis económica entiendo y como que nunca podemos salir adelante. Y estos estudios que han salido en varios portales en las últimas semanas, aparecen palabras que salen de la boca de los argentinos. Y estas palabras son incertidumbre, desánimo, miedo, cansancio, preocupación, ansiedad, tristeza, angustia. Estas palabras salen de la boca de los argentinos, de la boca de los que viven en este país, de boca del vecino, del compañero de colegio, del compañero de universidad, de los jubilados, porque ven que no les alcanza para llegar a fin de mes, de los trabajadores, que tampoco ven que no les alcanza para llegar a fin de mes, de las madres que hacen todo tipo de malabares para poder dejar unos centavitos, o algunos pesos de la comida aparte para poder comprar la zapatilla a uno de los hijos. De los chicos. Entonces ustedes, en la ciudad de Buenos Aires, una investigación que se hizo de los chicos que están en edad secundaria, que están terminando el secundario, y la pregunta era, ¿qué es lo que quisieras hacer después de esto? La mayoría de ellos dijo, irme del país. Desánimo, miedo, cansancio, preocupación, falta de ver hacia el futuro qué es lo que vendrá. Todas estas palabras podemos enmarcarlas en una palabra mayor, y es desesperanza. Yo no sé si usted ha sentido alguna de estas emociones o alguna de estas palabras quizá en su propia boca o en su propia mente, o usted se sintió cansado, agotado, angustiado. Angustiado quizás sin poder definir o identificar por qué me siento así, por qué la angustia, por qué la preocupación o la ansiedad. Y entonces todo el tema del estrés y todas estas emociones van llevando a un estado de depresión, donde la persona se siente deprimida y precisamente sin posibilidad de ver hacia el futuro. Eso es desesperanza. Yo quisiera hablar en esta mañana, quisiera que usted me acompañe a un pequeño estudio sobre los primeros versos de Primera de Pedro. Porque yo quisiera animarles en esta mañana
precisamente todo lo contrario. Quisiera animarle, quisiera que a través de la palabra del Señor podamos recuperar la esperanza en medio de tanta desesperanza. Amén. Y no hay, creo yo, al menos en el Nuevo Testamento, una epístola que sea tan esperanzadora como precisamente Primera de Pedro. Así que si usted trae Biblia, Biblia de papel, ábrala en Primera de Pedro. Si usted utiliza el teléfono, no sé cómo, pero bueno, busque allí en el teléfono. Y permítame darle primero un pequeño trasfondo histórico para entender un poquito mejor esta epístola de Primera de Pedro. La carta fue escrita alrededor del año 63 después de Cristo. Eran años difíciles para los cristianos, porque en esta época el que era emperador se llamaba, o era Nerón. Quizá usted escuchó hablar de Nerón. Nerón gobernó entre el año 54 y el año 68 después de Cristo. Un emperador malvado. El segundo, que quizá peor que Nerón fue Domiciano. Domiciano gobernó posteriormente a él, y bueno, después de otro, en el medio entre Domiciano y Nerón hay otro emperador, pero Domiciano gobierna sobre todo el Imperio Romano en la última parte del primer siglo. Solo para que usted se ubica, durante el periodo de Nerón, la iglesia, los cristianos fueron perseguidos, y raíz de eso, o razón de esa persecución, se dan muertes, por ejemplo, del apóstol Pedro y también del apóstol Pablo, bajo Nerón, un hombre malvado. Bajo Domiciano es, por ejemplo, que el apóstol Juan es desterrado a la isla de Patmos. Así que fueron dos emperadores salvajes, pero Nerón, precisamente en este contexto de la epístola de Pedro, estaba gobernando sobre todo el imperio romano. Un hombre malvado que había matado a su propia esposa, mandó a matar a su madre, había matado a sus mejores amigos, incluso a algunos de sus hijos y a los colegas más cercanos. Una persona enferma, obviamente, mentalmente enferma, degenerado, malvado, violento, asesino. En el año 64, quizá alguno recordará si ha leído algo de historia, en el año 64 se da el famoso incendio en la ciudad de Roma. Este tipo loco lo que quería era reformar la ciudad, y por supuesto el Consejo de Gobierno no quería que la ciudad de Roma fuera restaurada o fuera cambiada, reformada. Entonces lo que hizo fue incendiar. Comenzó un incendio en uno de los barrios más adinerados de Roma, y ese incendio se propagó por casi toda la ciudad de Roma, incendiando gran parte de la ciudad de Roma. Por supuesto, las acusaciones rápidamente llegaron hacia Nerón, porque todo apuntaba a que él era el que había incendiado la ciudad. Era un autoincendio. Él no tuvo mejor idea que culpar a los cristianos de ser incendiados. Y a raíz de esa acusación de Nerón, o ese señalamiento de Nerón hacia los cristianos, fue que se desató la gran persecución de los años 64 hasta cerca del año 70, que fueron años muy, muy difíciles para la iglesia cristiana. En este contexto, Primera de Pedro se escribe, el año 63 más o menos. Y el apóstol Pedro, viviendo y conociendo la situación que se daba en Roma, viviendo en todo el imperio romano, pero sabiendo la situación que se vivía en Roma con los cristianos que estaban mayormente por allí en esa región, en esa zona, siente el corazón pastoral de escribirle a los hermanos que estaban desparramados por toda Asia. Y así entonces surge Primera de Pedro. Entonces, si usted mira en el primer verso de Primera de Pedro, estoy leyendo la Reina Valera, quizás voy a hacer alusión en algún momento a algún pasaje de la Nueva Versión Internacional, pero dice Primera de Pedro capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, y acá está a quien va dirigida la carta, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso es Asia Menor. Si usted quiere saber más o menos dónde es esa región, es hoy Turquía.
Entonces va a un mapa, busca Turquía, en esa región entonces era donde estaban estos hermanos, a quienes Pedro les escribe esta epístola. Pero lo primero que hay que notar es que ellos son expatriados. ¿Qué significa expatriados? Son exiliados. Tuvieron que dejar su tierra, tuvieron que dejar su nación, su pueblo, su familia, su trabajo, su empresa, su negocio, y tuvieron que salir de su lugar de vivienda, exiliados, y de manera exiliados llegaron a Ponto, a la región del Ponto, a Galacia, a Capadocia, a Bitinia, algún lugar de eso, alguna población de esas llegaron. Llegaron como exiliados. ¿Por qué? Por causa de la fe en Jesucristo. Son extranjeros en tierra extraña. Y si para cualquier extranjero es difícil vivir en una tierra extraña, imagínense para ellos que están viviendo en una tierra extraña, lejos de la familia, lejos de los seres queridos, lejos de su cultura, lejos de sus costumbres, de manera forzada. Son expatriados, son exiliados. No es que se fueron de viaje porque quisieron, sino que tuvieron que irse por causa de la fe en Jesucristo, y ahora habitando en estos lugares formaron comunidades, iglesias, y ellos viven ahí en estos lugares, y Pedro los conoce, y por eso Pedro, con un corazón pastoral, sabiendo que venía ya una sombra, un manto de persecución que se iba a desarrollar sobre toda la iglesia, el apóstol Pedro escribe esta carta a los expatriados, yo diría a los desesperanzados. Para que se preparen por lo que iba a venir, pero también para animarles a que tengan esperanza. Amén. Estos hermanos son los expatriados, pero por lo que leemos en el verso 6, están siendo afligidos en diversas pruebas. Quizá el comienzo de muchas pruebas que vendrán en los años siguientes. Son hermanos entonces que viven fuera de su patria, fuera de sus pueblos, lejos de sus familias, y están atravesando diversas pruebas. Pruebas por ser expatriados, pruebas por ser exiliados, pruebas por ser cristianos. Y están sufriendo por causa de Cristo. Y Pedro sabe que lo que viene es mayor aún de lo que están viviendo. Por eso Pedro escribe a estos hermanos. Si usted luego repasa Primera de Pedro, va a notar que por lo menos hay 15 veces la mención en la carta de la palabra sufrimiento o algún derivado del sufrimiento. Por lo tanto, la epístola Primera de Pedro, uno de los temas cruciales, uno de los temas que cruza toda la primera epístola de Pedro, tiene que ver con el sufrimiento del cristiano. Ahora, ¿qué hacemos cuando enfrentamos contexto de crisis? ¿Cómo recuperar la fe o la esperanza en medio de un contexto de crisis? Y aquí está Primera de Pedro. Y creo que el apóstol Pedro escribe a los hermanos y también a nosotros, para que en un contexto de crisis como el que estamos viviendo, por supuesto mucho menor que era la crisis de la que estaban viviendo los hermanos aquí en Asia Menor, pero en un contexto de crisis, dada por la situación en la que sea que estemos viviendo, Pedro nos anima en esta mañana a recuperar la esperanza. Amén. Mire, en primer lugar, vaya al verso 2. Dice, ¿qué son estos expatriados? Verso 2. Elegidos. Hoy lo cantábamos en la mañana. Elegidos. Somos elegidos. Amén. Pero note lo que dice el verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, es decir, el conocimiento previo de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
Si usted trajo Biblia en papel, tiene que tener una lapicera, porque yo le invito en esta mañana a subrayar algunas cosas importantes del texto. Lo primero que debemos notar en el verso 2 es que hemos sido elegidos por el Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres están en el verso 2. Amén. Para aquellos que quizá por ahí le visitan en su casa, aquellos que le visitan, que tocan timbre o tocan la puerta y dicen, no la Trinidad, sí, lee este pasaje, un versículo tan breve, tan sencillo como el verso 2 de 1 de Pedro, capítulo 1, donde allí está la Trinidad, y la Trinidad está presente en el momento mismo de la elección. Cuando Dios lo eligió a usted, me eligió a mí, la Trinidad toda está siendo parte de esa elección. Gloria a Dios. Hemos sido elegidos. Amén. Hemos sido elegidos según el conocimiento previo de Dios Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos, comprados por la sangre de Jesucristo. Amén. Y esta es una verdad central, que creo que lo cantamos también hoy antes del sermón, y tiene que ver con la identidad. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Hace poco en el invierno yo nací en un pueblito chiquito, a mí me gusta siempre mencionarlo porque creo que si no, vamos a pasar sin saber que existe un pueblo tan maravilloso como Bordenave. Cada vez que lo menciono nadie dice nada, solamente en una iglesia en Mendoza alguien me levantó la mano y me dijo, yo conozco Bordenave. Y yo dije, ¿cómo puede ser que conozco Bordenave? Un pueblito de 800 habitantes. Miriam dice que hay menos, pero mi tío dice que hay 1000, entonces yo estoy entre mi tío que vive ahí, que tiene un hotel en Bordenave, y Miriam a 800. Esos pueblitos que usted sabe, ¿no? Que si mete segunda se pasa de largo, así que hay que andar regulando en el barrio. Y hace poco en el invierno fui para acompañar a mi tío a hacer una carneada, y entonces fuimos y estuve en la quinta o en el campo frente a la casa donde yo nací. Todavía está. Bueno, donde me crié, porque nací en un hospital. Y ahí está el rancho, es un rancho de adobe, casi se está por venir abajo. Y fui a buscar las vacas ahí de mi tío, entonces cuando volvía, mientras mi tío estaba en la quinta dándole agua a los otros animales, me apoyé en el alambre y me puse a mirar este rancho de adobe. Una vez llevamos a mi sobrina, que era pequeña, y le fuimos a mostrar lo que era el baño. El baño quedaba como a 200 metros de la casa, al fondo. Y mi sobrina miró a mi hermano y a mí, nos miró a los dos y le dice mi sobrina a mi hermano, le dice, papá, ¡qué pobres eran ustedes! Y entonces las pregunta, ¿dónde se bañaban? ¿Dónde está la ducha? No, era fuentón. Bueno, los chicos, los jóvenes no saben qué es eso, pero los más grandes. Y me apoyé en el alambre ahí mirando este rancho. Y entonces me puse a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué pasó acá? No hay abuelo, ni tío, ni padres cristianos. En Bordenave no hay iglesia. Hasta el día de hoy no hay iglesia evangélica. Hay una iglesia católica que el cura va una vez al mes o cuando se muere alguien. ¿Qué pasó? ¿De dónde salí? Y la única explicación es que Dios me eligió. Amén. Esa es la misma realidad con usted.
Amén. Usted no está en los caminos del Señor. Usted no es creyente porque su papá lo eligió o su mamá lo eligió. Gloria a Dios por aquellos que tienen padres creyentes que de alguna manera como que, bueno, le mostraron el camino. Pero la decisión fue suya. ¿Y por qué tomó esa decisión? Porque Dios lo había elegido. Amén. Porque usted es un elegido, usted es una elegida de Dios. Pero no es un elegido del papá, de la mamá, de la iglesia, el pastor. Los pastores no eligen a nadie. El que elige es Dios. Amén. No solo Dios, sino la Trinidad misma, Dios pleno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de acuerdo, y cada uno cumpliendo una parte en ese proceso que se llama la elección del creyente. Mire, ¿sabe? Los teólogos que han estudiado esto, la doctrina de la elección, han pasado toda su vida estudiando la doctrina para poder entender cómo es que Dios elige a una persona. Y la verdad, no llegaron a nada, porque no hay una explicación. Es simplemente gracia divina y simplemente ocurrencia de Dios Padre, Dios Hijo. Es que se me busque la vuelta, es que yo quizás estoy acá por casualidad, no, yo no sé si soy, si no soy. Usted está aquí, usted está siguiendo al Señor Jesucristo porque Dios lo eligió. En su pleno conocimiento, en su previo conocimiento, en su plena sabiduría, Dios lo eligió, Dios la eligió. El Espíritu Santo la apartó, lo apartó y comenzó un proceso de santificación desde el mismo momento en el que usted creyó en la obra de Jesucristo, que es la redención por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Amén. Esa es la doctrina de la elección. Y usted es un elegido. Amén. Uno dice, y esta es la pregunta que se hacen los teólogos, ¿cómo uno sabe si es elegido o no? Bueno, simplemente, si usted cree en Jesucristo es porque es elegido. Punto. Y usted dirá, ¿y entonces mi hermano que él no cree en Jesucristo no ha sido elegido? La verdad que no lo sé. Es una cuestión de Dios, nada más. Amén. Pero lo que dice el apóstol Pedro, para no meternos en lío con la doctrina de la elección, que nos llevaría quizás todo el día a tratar o hablar de esto, pero lo primero que dice el apóstol Pedro a los hermanos que están atravesando pruebas en medio de la desesperanza y que encima de las pruebas que están viviendo se avecina una crisis mayor, porque este loco Nerón está comenzando un periodo de persecución hacia los cristianos que se va a recrudecer en los años siguientes. Lo que el apóstol Pedro le dice a los hermanos que están expatriados en Asia Menor, le dice, hermanos, recuerden que ustedes son elegidos del Trino Dios. Gloria a Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estuvieron y participaron en el proceso de elección, y usted es un elegido de Dios. Amén. 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 En segundo lugar, dice el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La Nueva Versión Internacional dice, nos hizo nacer de nuevo. Le hace sentido, ¿verdad? Esa palabra. Juan capítulo 3, hemos nacido de nuevo. La palabra Nicodemo, Señor, ¿cómo es esto? Debo meterme en la panza de mi madre y volver a nacer, ¿cómo es esto? Y Jesús le dice, mira, lo que es nacido el Espíritu, Espíritu es, etc. Hemos nacido de nuevo para una esperanza viva. Y esa esperanza viva es viva porque está fundamentada en la resurrección de Jesucristo. Miren lo dice el verso 3. Nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza es viva porque nuestra esperanza no está puesta en uno que murió y que está muerto, sino ¿qué esperanza sería?
una esperanza muerta. Esa es la gran diferencia entre la esperanza del creyente o la esperanza del cristiano y la esperanza del no cristiano. La esperanza del no cristiano es en personas que han muerto. La esperanza del cristiano está puesta en una persona que vive y vive por el estilo del Espíritu. Es Jesucristo. Esa es la diferencia. Por eso es que a veces cuando hablamos con personas que ponen su esperanza en cosas de la tierra o en personas que pasaron, que pueden haber hecho cosas muy buenas, y no voy a nombrarlos para no meternos en lío, pero pueden haber hecho cosas muy buenas o cosas malas, dependiendo de la lectura de cada uno. Pero algunos ponen su esperanza en personas que murieron y se hacen un tatuaje y llevan tatuado en la piel a una persona que murió, y la esperanza está puesta en alguien que murió. Es una esperanza muerta, es una esperanza débil, es una esperanza que no tiene mucho futuro porque esa persona está muerta. Pero lo que Pedro dice es: nosotros hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. ¿Por qué? Amén. Porque nuestra esperanza está puesta en Jesucristo, Amén. que murió, pero que resucitó. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Dígame si hay algo más difícil que atravesar la muerte. ¿Quién puede oponerse a la muerte? Aún, miren, ni la reina Isabel, con todo el poder y la plata que tiene, pudo decirle no a la muerte. Nadie le dice no a la muerte. Pero nuestra esperanza está puesta en aquel que enfrentó la muerte y que la venció. Amén. Y resucitó. Amén. Amén. Y por eso nuestra esperanza es una esperanza viva. Amén. 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 La esperanza no es negar la realidad. Mire, el apóstol Pedro en ningún momento dice: hermanos, cierren los ojos y ¿saben qué? La persecución no le va a llegar. No. Pedro nunca invita a los hermanos a negar la realidad, pero en medio de la realidad llama a que tengan una esperanza viva en aquel que enfrentó la muerte y la venció. Amén. Y aquel que enfrentó la muerte y la venció es el que está con nosotros. Amén. Y Amén. tiene poder. Amén. Amén. Lo vamos a ver en unos minutos más. En tercer lugar, dice el verso 4, pase lo que pase, mire, tenemos un futuro asegurado. Este pasaje es maravilloso, verso 4. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Podemos tener una esperanza viva, segura, en medio de un contexto de crisis, porque tenemos un futuro prometedor. Amén. Amén. Porque tenemos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable, dice la Nueva Versión Internacional. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¿Cuál es la herencia del creyente? Bueno, dice 1 Juan capítulo 3, verso 2, no lo busque, pero voy a citar un par de versículos nada más como para entender cuál es la herencia que tenemos. Llegaremos a ser como Jesús, 1 Juan capítulo 3, verso 2. Participaremos de su gloria, Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. Recibiremos vida eterna, Marcos capítulo 10, verso 17. Recibiremos el reino de Dios, 1 Corintios capítulo 15, verso 50. Nuestros cuerpos resucitarán, Filipenses capítulo 3, verso 20. Y por si falta algo, el mismo Pablo dice en Filipenses 3, 20, todo es vuestro. Porque todo es de Dios, todo es vuestro. Esa es la herencia que tenemos como creyentes. Pero lo más maravilloso para nosotros, los argentinos, que vemos que nuestras herencias o nuestros ahorros, no solo que es imposible tener ahorros, sino que nuestros ahorros se esfuman, nuestros ahorros se evaporan y es imposible guardar unos centavos para el mes que viene.
esta herencia es una herencia segura. Amén. Segura. No hay inflación que consuma esta herencia. No puede ser destruida, es incorruptible, es incontaminada. No se devalúa con el tiempo, es inmarchitable. Esta herencia está reservada en el banco de los cielos, donde, tomando las palabras de Jesús en el sentido contrario, donde la polilla y el orín no corrompen. Amén. Y donde ladrones no pueden hurtar y a donde no llega la inflación. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en primer lugar, entendamos que hemos sido elegidos por Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siendo parte, estando de acuerdo los tres en elegirlo a usted y en elegirme a mí. ¿Por qué razón? No lo sé. Por gracia. Simplemente nos eligió. Somos elegidos de Dios. En segundo lugar, tenemos una esperanza viva. ¿Por qué? Porque esperamos en alguien que vive, que es Jesucristo, que resucitó. Amén. Y que venció a la muerte. Algo que nadie pudo vencer, solo Él es vencedor y nuestra esperanza está puesta en Él. Y en tercer lugar, tenemos una herencia, maravillosa herencia. Y esa herencia está reservada en los cielos. Amén. Amén. Déjeme recordarle algo que seguramente usted ya sabe, pero cuando una persona amada ha muerto, nunca dude de esto. La Biblia es clara cuando dice que si estamos ausentes en el cuerpo aquí, estamos presentes en el Señor. Amén. Es un cambio de domicilio. Ya no vivimos aquí, pero vivimos con el Señor. Gloria a Dios. Es lo que enseña la Biblia. Y esa es una herencia incorruptible. Nadie la puede modificar. Nadie la puede cambiar. No hay política de Estado que pueda cambiar esa realidad de que todos aquellos que mueren en Cristo se ausentan de su cuerpo aquí con nosotros, pero en el mismo momento. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús dijo, yo voy a preparar hogar para ustedes. Voy a preparar casa para ustedes. Para que donde yo estoy, ustedes. Amén. Amén. Por lo tanto, nos afligimos con aquellos que parten. Porque habrá un periodo de tiempo en que no les veremos. Y los extrañaremos y sufriremos su pérdida. Pero la esperanza viva, a la cual el apóstol Pedro llama en esta primera epístola a estos hermanos que están alejados, que están muriendo en tierra extraña y que están siendo perseguidos, y algunos de ellos morirán. Pero Pedro dice, la herencia está reservada en los cielos. Amén. Es Amén. corruptible, y todos aquellos que mueran resucitarán en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mire verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En cuarto lugar, somos protegidos por Dios. Tenemos una protección segura. Sin importar la profundidad del dolor, sin importar el horror que estemos pasando, la crisis que estemos pasando. ¿Sabe una cosa? El Señor nos protege. Amén. Su protección está con nosotros. Hay un comentarista que dice, Dios se interpone entre usted y todo lo que amenaza su esperanza, todo lo que amenaza su bienestar eterno. La protección de Dios es parte de su obra en nosotros. Gracias, Señor. Así que hemos sido Elegido. elegidos por Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando en ese proceso de elección. Nunca dudes. Usted es un elegido de Dios, usted es una elegida de Dios.
En segundo lugar, usted ha nacido para una esperanza Viva. no muerta. Amén. Viva. ¿Pero por qué viva? Porque mi esperanza está puesta en aquel que murió y resucitó. Amén. Amén. En tercer lugar, tenemos una herencia segura, Amén. guardada en el banco de los cielos, Amén. Amén. donde no hay inflación que llegue, donde no hay impuestos que cobren. Allí está, Gloria a Dios. guardada en los cielos. Por eso Jesús dice, hagan tesoros, ¿dónde? En el cielo. Así es. En el cielo. Allí está reservada nuestra herencia. Ahí está reservada nuestra herencia. Y nuestra herencia incluye, como se nos ha señalado, incluye resurrección, incluye ser parte del reino de Dios, Amén. incluye participar del reino de Dios, incluye vida eterna Amén. y todas las cosas que son de Dios. Porque todo es vuestro, dice el apóstol. Y en cuarto lugar, somos protegidos por Dios. Miren lo que dice el verso 8. A quien amáis sin haberle visto. Mire, Pedro no entiende cómo es que los hermanos pueden amar a Jesucristo sin haberle visto. Él sí tuvo la oportunidad de verle a Jesús. Pero ustedes, dice Pedro, ustedes lo aman a Jesucristo sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora todavía no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, la protección del Señor. Mire, yo hago una relación ahí entre el verso 6 y el verso 8, y en mi Biblia subrayo el ahora en el verso 6 con el ahora del verso 8, porque hago una relación, y puede ser una relación que solamente mía, no tiene por qué tomarla usted, pero es ese, aunque ahora no lo veáis, por causa de la prueba, de la aflicción, por causa de la crisis en que estamos viviendo, hoy no lo ven, pero Jesús está con ustedes. Esto es lo que quiere decir Pedro. Amén. Ustedes que creyeron en Jesús sin haberle visto, es el mismo Jesús que ahora, aunque no lo veáis, está con ustedes. Amén. Está con ustedes. En medio de la crisis, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, está con ustedes. Gloria a Dios. La protección de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador invisible, está con nosotros. Amén. Amén. Y hemos escuchado, y quizá usted tiene esa experiencia, escuchado de personas que han pasado por momentos de crisis muy duras, muy difíciles, como la pérdida de un ser querido. Hace poco una mamá me decía que ella perdió a su hijo, y me decía, a su hijo de 8 años, y me decía, mire, yo no sé cómo atravesé ese umbral de dolor. Hace 4 años que perdió a su hijo. Yo no sé cómo atravesé ese umbral de dolor. La única explicación que tengo es que Jesús estuvo conmigo sosteniéndome. Amén. Amén, así es. Aunque no lo vean, Jesús está. Sí, Señor. Y protege su fe. Y protege su esperanza. Y lo protege a usted y a su familia. Porque somos protegidos por Dios. Verso 6, verso 7. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tienen que ser afligidos con diversas pruebas. En quinto lugar, la esperanza del Señor nos da un sentido de vida. Lo que dice el texto es que aun cuando pasamos por pruebas, aun cuando pasamos por circunstancias difíciles, esas circunstancias difíciles son usadas por el Señor para fortalecer nuestra fe. Amén. Por lo tanto, no hay desperdicio en los caminos del Señor. Aún las pérdidas, aún los momentos de adversidad, son usados por Dios para transformar nuestra vida y hacer que lleguemos a ese momento en que nuestra fe, después de haber sido probada, después de haber pasado por un sinnúmero de crisis y diversas pruebas, nuestra fe resulte en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo nos vea.
disculpe mi imaginación herética, pero yo me imagino aquel día. Jesucristo con sus ángeles diciendo, ¿la conocés aquella hermanita? Vení para acá, María, vení para acá. ¿Sabés todo lo que ella sufrió, lo que vivió por mí? Y aún así, nunca negó su fe. Gloria a Dios. Tu fe, querida hija, me ha honrado. Sí, Señor. Tu fe ha servido de alabanza. Porque otros hermanos, otros hijos míos, cuando te veían a vos, fortalecida, aún en medio de la prueba, alababan mi nombre. Amén. Y tu fe sirvió para alabanza de mi nombre. Y me imagino una reunión interminable de testimonios en el cielo. Porque cada uno de nosotros, que hemos pasado por pruebas y dificultades, esa fe ha sido fortalecida. Y nuestra fe hoy no es la misma de ayer. Y nuestra fe ha servido porque ha traído alabanza y gloria al Señor Jesucristo. Amén. Visité hace poco en San Pedro, Jujuy, a un misionero con el que estamos trabajando en el Monte Chaqueño, con los hermanos Huichí, que están estudiando el vida abundante y el vida de Jesús. Y este hermano, este misionero Juan, tiene una hija que nació con discapacidad, tiene ciertas malformaciones. Y cuando íbamos para la casa me dice, mira, esta está la foto de mi hija, y me la muestra, y cuando la veo, nunca me hubiera imaginado. Y me dice, el otro hermano que iba conmigo, me dice, otro pastor me dice, ni se te ocurra decir que vas a orar por ella. No, está bien. Dice, no, porque, ¿sabes qué? Esta hermana dice, está cansada, han llegado evangelistas, profetas, y han orado por ella, han orado por la niña ya tiene como 14 años y está en la misma circunstancia. Y entonces él, Juan, que iba manejando, me dice, hermano, no, si usted quiere orar, puede orar, no está prohibido orar en mi casa, dice. Pero cuando él le dice, cuando le digo no orar, no ore por sanidad necesariamente, porque usted no sabe la cantidad de gente que ha pasado por nuestra casa orando por sanidad. O profetas que han venido diciendo que traían palabra del Señor y que la niña se iba a sanar en el momento, y así lleva 14 años. Y dice él, y hemos entendido que el Señor nos dio a nuestra hija así, para que la amemos así como ella es, porque Él la ama así como ella es. Amén. Amén. Y así como usted, me dice a mí, así como usted puede amar a sus hijos que pueden correr y pueden ir a la escuela y pueden pasar de grado, nosotros amamos a nuestra hija, que la tenemos que levantar todos los días de la cama, la silla de ruedas a la cama, que la tenemos que bañar porque si no, no puede bañarse, y la amamos con la misma intensidad. ¿Y sabe una cosa? Mi esposa dice, yo no quiero que ella cambie. Y no es por egoísmo, sino porque yo la quiero así, tal cual es. Y yo sé que cuando estemos en la presencia del Señor, ella correrá y danzará y saltará. Amén. Pero mientras tanto, dice él, nuestra fe no es igual a la fe cuando teníamos antes de que ella naciera. Hoy nuestra fe es una fe viva, fuerte, que se sostiene, que no depende de lo que nuestros ojos ven, sino depende de lo que el Señor nos ha prometido, y esperamos el cumplimiento pleno de lo que el Señor ha prometido. Eso es esperanza. Amén. Eso es esperanza viva. Amén. Por eso, miren, no confunde, ojo con confundir sus deseos
Ojo con confundir que yo quiero que Dios satisfaga mis deseos, mis caprichos. Ojo con confundir mis expectativas con lo que Dios está haciendo en su vida. Amén. 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 Es cierto. Hay algunos que están desanimados. La palabra del Señor en esta mañana nos anima. Animarnos y poner nuestra esperanza en el Señor. Amén. Porque hemos sido elegidos por Dios. Gracias. Usted es un elegido de Dios. Amén. Usted es una elegida de Dios. Y porque ha sido elegido y elegida, tiene una esperanza viva en la resurrección de Jesucristo. Usted espera en un Dios vivo, no en un Dios muerto. Usted espera en aquel que venció la muerte. En tercer lugar, usted tiene una herencia maravillosa. Amén. Mire, es posible que usted no tenga nada acá. No importa, allá arriba está todo. Amén. 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 Allá arriba está todo. Por eso si entendiéramos cuando Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo. Trabajen, esfuércense para hacer tesoros en el cielo, porque allí no hay inflación, no hay ladrones. Además, somos protegidos por Dios. Y aunque pasemos por diferentes pruebas, esas pruebas y sufrimientos cobran sentido en el Señor Jesucristo. Amén. 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 Termino con esto, queridos hermanos. Habiendo afirmado esto que hemos afirmado hasta el verso 9, podríamos seguir hasta el verso 13, 12, pero lo dejamos para otra ocasión. Pero de manera práctica quiero animarle y sacar quizás dos enseñanzas finales, bien prácticas. La primera es que yo quiero que usted vuelva a repasar este verso, porque, mire, en los versos, en estos primeros versos, allí el apóstol Pedro habla de emociones, aflicción, dolor, alegría, regocijo. Y una de las enseñanzas que quiero de alguna manera destacar como en este sentido de mantener viva nuestra esperanza en medio de un contexto de crisis es, mire, reconozca las emociones. Creo que un error que hemos cometido es reprimir las emociones, negar las emociones. Entendiendo que el cristiano siempre tiene que estar alegre y feliz. Es cierto, pero hay días que no. Yo hay días que me siento triste. Yo hay momentos que me desanimo. En el ministerio, cuando veo cosas que no salen como yo quisiera. Y usted puede hablar con Miriam y Miriam le va a decir. Y creo que una de las maneras en que vamos a poder tener cierto sentido de sanidad de nuestras emociones es si reconocemos esas emociones. Amén. Sí, me siento triste. Y no es solo para reconocerlas y decir, estoy triste. No para victimizarse, pero sí para reconocer que usted está triste y compartirlo con alguien. Compartirlo con alguien. El otro día estábamos en una clase que estamos compartiendo con dos instituciones más, y en la clase la mayoría eran pastores, y una pareja matrimonial, pastores, dice, mira hermanos, nosotros estamos tomando este curso porque hemos decidido abandonar el ministerio. Y todo lo que estábamos allí quisimos escuchar de nuevo. Queremos abandonar el ministerio. Porque precisamente la pandemia lo que hizo fue tirarnos abajo toda la expectativa que teníamos. No teníamos estructura tecnológica para llevar adelante los cultos virtuales. Por lo tanto, nuestra gente se fue con otra gente que tenía estructuras para hacer algo virtual. Y nos quedamos con muy poca gente. Estamos desanimados, frustrados. Queremos renunciar al ministerio. Y todos dijimos, qué bueno hermano, que
pueden reconocer ese desánimo. Y entre los que estaban allí, algunos dijeron, miren, yo también he pensado lo mismo, miren, yo también he... Y el proceso de sanidad, de restauración, comienza cuando reconocemos nuestras emociones. Si no, lo que hacemos es reprimirlas. Las reprimimos, las negamos, no pasa nada, nos seguimos como si nada pasara y las vamos reprimiendo, y en algún momento esas emociones explotan por algún lugar y generalmente explotan por el cuerpo, porque precisamente dice, el cuerpo habla lo que el alma calla. Por lo tanto, vuelva a leer el pasaje. Pedro no niega las emociones de los hermanos a quienes les escribe. Aunque por este tiempo tengáis que sufrir aflicciones, hay regocijo y alegría. En primer lugar, reconozcamos, bien hermanos, una de las cosas maravillosas que tenemos en la iglesia es que podemos ser una comunidad sanadora. Amén. Donde podemos expresar nuestro desánimo, nuestro aliento. Y otro hermano te puede animar. Y mañana vos que estabas desanimado vas a poder animar a otro. Amén. Y se crea una comunidad para levantar al que está sufriendo. Mire, este hermano, este pastor, 2 semanas después nos escribe un correo a los que estábamos organizando la clase, agradeciéndonos por la clase, y dice, sobre todo por el espacio en el que pude sentirme con la libertad de expresar lo que sentía. Y no saben la cantidad de personas que estaban en el grupo que me escribieron dando ánimo. Esa es la comunidad, esa es la iglesia. Amén. Esa es la iglesia. Por eso, en primer lugar, entonces, no reprima sus emociones, dé lugar a las emociones y háblelas con él, comparta sus emociones. Si usted se siente desanimado, no está en pecado. Si usted se siente triste, no está en pecado. Si usted se siente angustiado, qué bueno que pueda expresarlo. ¿Dónde? Aquí, en la iglesia. Gloria a Dios. Con hermanos amados. Amén. Que lo van a cuidar, Amén. que lo van a visitar, Amén. que van a orar por usted, que le van a hacer un llamado telefónico, que le van a mandar un pasaje bíblico por WhatsApp. Amén. Usted se va a levantar de ánimo. Amén. Y usted después va a ser un receptor de alguien que diga, estoy desanimado, y usted lo va a ir a visitar. Y entre nosotros lo vamos ayudando con la palabra del Señor. Amén. Y en segundo lugar, muy importante, en segundo lugar, no se aísle. Una de las grandes situaciones y preocupaciones que trae el desánimo o la desesperanza es que cuando estamos desanimados nos aislamos. ¿Sí o no? Vas a la iglesia el domingo, no tengo ánimo. ¿Sabías que hay estudio de la palabra esta semana? ¿Por qué no te venís? No, estoy desanimado. Y bueno, porque estás desanimado tenés que ir. Amén. Amén. Porque estás desanimado tenés que ir, no aislarte. Y uno de los grandes peligros es que nos aislamos. Y cuando nos aislamos quedamos solos, presa del desánimo y del desaliento. Y vienen las ideas y vienen los pensamientos del maligno que nos llenan la cabeza y terminamos haciendo cosas terribles. No se aísle. Esta es la iglesia. Amén. Esta es comunidad para escucharle. Esta es comunidad. Si usted está desanimado, venga a la iglesia. Es el mejor lugar. Si usted está triste, venga a la iglesia. Si usted está triste, llame a un hermano. Pida oración. Busque a los líderes de la iglesia. Tenga comunidad. Rodéese de gente que crea y que mantenga una esperanza viva. Amén. Amén. Para que usted sea fortalecido en eso. Amén. Le ruego encarecidamente en nombre del Señor, no se aísle. No se aísle. No se aísle. Amén. Si usted mira la situación de salud mental en los últimos meses,
ha ido creciendo de manera alarmante.